Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana o ya tarde. Le damos gracias al Señor. Yo soy el pastor Jorge René Cáceres, pastor de la iglesia Jehová mi pastor en Porchester, Nueva York, el cual saluda a toda la iglesia allá que estamos pues en este momento pasando una crisis en la cual pues el gobierno está tratando de parar de una u otra manera la pandemia que está afectando las ciudades de Nueva York, Connecticut, Pennsylvania y algunas otras ciudades de los Estados Unidos. Pero el evangelio no está escondido. El evangelio sigue adelante por varias maneras y gracias a Dios por estos medios en el cual estamos improvisando esta manera de predicar el evangelio, pero gracias al Señor que tuvimos este canal de bendición para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor en este día, en el cual para nosotros los creyentes no estamos en crisis, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que nuestro Dios es el cual nos lleva todos los días y confiamos en el Señor de que no importando las circunstancias de las cosas de la vida, la iglesia no debe de entrar en pánico, no debe entrar en esas situaciones porque la palabra del Señor nos da la confianza, nos da la seguridad que todas estas cosas que vendrán a este mundo, la iglesia debe de continuar hacia adelante porque nuestra mirada no está en los hombres, nuestra mirada está en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Salvador y Redentor de nuestras almas, Y es por la razón por la cual en aquellos que creen en el Señor se manifiesta una palabra que se llama fe. Y la fe es lo que a nosotros nos sustenta en los momentos difíciles de crisis que vive el mundo. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es lo más, voy a decir, especial de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, que nosotros reconocemos que nuestro Dios está a nuestro lado. Así que reciban estas grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos escuchan en todos los lugares del mundo. Yo voy a traer una palabra porque en estos días en los cuales estamos pasando todo esto, la palabra del Señor está aquí, la palabra del Señor no se ha ido. Y es cuando debemos nosotros, la iglesia, salir a decirle al mundo que Dios todavía está aquí, que el Espíritu Santo todavía está aquí y que a través de ese Dios poderoso nosotros podemos darle una palabra de vida a aquellas personas que se encuentran pasando momentos difíciles en su vida, sufrimientos, dolores o cuánta cosa están pasando. Reciban un cordial saludo de todos nosotros que componemos la Iglesia Evangélica Internacional Jehová mi Pastor en la ciudad, en el estado de Nueva York, Porchester, Nueva York. Así que muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana. Vamos a hablar sobre el tema el poder destructor del pecado. El poder destructor del pecado. El poder destructor del pecado vamos a tomar como base escritural el libro de Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24.
no lo puedo pasar allí eh, en sus televisiones o en medio de en sus laptop o cualquier computadora, porque no estamos haciendo algo así, pero yo lo voy a leer para que ustedes lo puedan también, si pueden buscar en sus Biblias. Voy a darles tiempo a aquellos hermanos que puedan buscar una Biblia. Génesis 3, 23 y 24. Esa es la base escritural en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para que se removía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Oremos. Señor, te damos las gracias. Dios grande, Dios bueno, en esta hora, Señor, reciban bendiciones todas aquellas personas que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles, Señor. Aquellas familias que, Señor, han perdido, Dios mío, a través de esta enfermedad que ha llegado, Señor, han perdido, Señor, un familiar. Tráeles, Señor, paz, tráeles, Señor, fortaleza a sus corazones, Dios mío, ya que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, que familias están sufriendo, Señor, alrededor del mundo, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tú les ayudes a entender todas las cosas, Señor. Saludamos y bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos de nuestra iglesia, tanto aquí en Estados Unidos como en la República de Honduras, donde también tenemos el ministerio Jehová mi pastor, allá también. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía yo que el tema de hoy se intitula El poder destructor del pecado. Entendemos como poder es algo que controla. Todo aquello que ejerce un poder controla. Y cuando el pecado controla la vida de una persona, es muy peligroso. Es muy peligroso porque una persona que no tiene control de su vida y es controlado por este medio, es muy peligroso. Y el poder destructor del pecado ha sido la causa por la cual la humanidad hasta nuestros días ha estado sufriendo mucho dolor. Mucho dolor. Porque por la culpa del pecado, la humanidad ha tenido que sufrir muchas cosas difíciles. Muchas cosas difíciles. El pecado en la Biblia lo encontramos como una doctrina, como una doctrina porque reconocemos que el pecado es lo que se originó en el principio desde la creación. Desde que Dios creó al hombre, viene todo esto. Por eso acabamos de leer estos versículos bíblicos y por qué el hombre en estos últimos versículos que leímos encontramos que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, porque en el lugar donde el hombre estaba cerca de Dios. El hombre tenía unas experiencias únicas, perfectas con el Creador. Se podía acercar al Creador.
podía sentir al Señor, podía hablar con Él. Y no había ninguna barrera que el hombre pudiese detenerse a hablar con Dios. Porque el hombre estaba muy cerca del Señor. Qué maravilloso serían esos tiempos, ¿verdad? Qué maravilloso el hombre por primera vez experimentar a ese Dios todopoderoso que venía frecuentemente a él. Gloria al Señor. Y el hombre se acercaba a Dios porque tenía esa facultad, porque todavía, como acabamos de tomar en cuenta, el pecado todavía no había sido el producto de la separación del hombre con Dios. El pecado vino a separar, vino a apartar, vino a alejar, vino a contribuir que el hombre se quedara como más, diciendo en pocas palabras, estancado en la vida. Estancado en la vida. Porque el pecado trae sufrimiento. Decía yo que por la culpa del pecado, muchos seres humanos, muchas personas tienen muchas dificultades, muchos padecimientos de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado trae sufrimiento, el pecado trae dolor, el pecado trae desgracia. Y toda aquella persona que practica el pecado les trae desgracia. No puedes sustentar su vida de saber de que tiene una esperanza. Porque cuando el hombre después que salió al pecado, no se dio cuenta a qué experiencia se estaba presentando en su vida. No entendía todavía qué le iba a pasar al hombre, cuáles iban a ser sus sufrimientos, sus dolores, sus angustias, porque no entendía el hombre cómo iba a poder lograr salir hacia adelante para poder pasar aquella prueba. Lamentablemente esa prueba hasta el día de hoy está aquí. No se ha todavía quitado. Todavía está aquí. Solamente que ahora tenemos diferentes grados. Pero por Jesucristo, porque Él es el único que pudo vencer para darnos a nosotros una esperanza. Dice que a través del Señor Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, dice que nosotros tenemos vida, tenemos esperanza, porque nuestra esperanza ya no está puesta en el pecado, está puesta en Cristo, que es el Redentor de nuestras almas. Así es que esa es una de las grandes oportunidades que encontramos, pero más adelante les voy a hablar de esas oportunidades. Decía yo, ¿verdad?, que el pecado original, porque hay un pecado original. ¿Qué hizo este pecado original? ¿Por qué este pecado original fue creado? ¿Y qué contribuyó para que ese pecado llegara hacia el hombre? Lo primero encontramos aquí es que Dios había creado a un ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Imagínese usted, amado amigo, hermano. Imagínese cómo fue tan perfecta esa creación del primer hombre creado sobre esta tierra.
hace miles de años. Imagínense quién fue que lo creó. No estamos hablando de cualquier persona común y corriente. Ni nosotros en nuestros días podemos imaginarnos cómo es que ese hombre fue creado. Pero dice la Biblia que el que lo creó fue Dios. Y ahí ya, en este momento que dice que Dios lo creó, Dios nunca crea cosas que no vayan a resultar bien. Y Dios creó a este hombre perfecto. Este hombre Dios lo creó perfecto. Pero como lo creó perfecto, las naturalezas del hombre, alma, cuerpo y espíritu, que son las naturalezas del hombre, Dios le dio razón e entendimiento al hombre. Dios no creó ningún como hoy en día que crean humanistas los robots. Pero usted tiene que ponerle una información allí clasificada para que eso se mueva conforme a lo que usted le ha puesto en la información. Así hace ese robot. Pero Dios no nos creó así. Dios nos creó a nosotros con conocimiento, con razón, para que entendiéramos qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Porque así es entonces, es como nosotros podemos darnos cuenta, no, yo estoy haciendo mal, o yo estoy haciendo bien, o yo estoy haciendo esto. Porque tenemos esa capacidad de razonar, de entender. El pecado original, ¿qué es lo que produjo este pecado original? Este pecado original lo que vino a producir fue lo que entendemos nosotros dentro de la palabra del Señor, de los contextos bíblicos, desobediencia. Desobediencia. Porque la desobediencia no se ejecutó de una manera de un ser humano que no era pensante. Era un hombre muy pensante. Es más, la Biblia dijo que el hombre, Dios lo había creado perfecto sobre la faz de la tierra. Pero el hombre desobedeció a Dios. Entonces, el producto del pecado es la desobediencia. Es la desobediencia. Por eso es que los padres que aman mucho a sus hijos les dicen, hijo, mi hijito, como le llaman a veces su mamá, su papá, no hagas esto, no hagas lo otro, mira, apártate. No, mamá, es que yo ya tengo 18, 20 años, no me digas nada, yo ya sé todas las cosas. Y esos padres que están allí tienen sabiduría de Dios. Y por eso le dicen a ese hijo, hijo, apártate. Hijo, no hagas esto. Porque el padre tiene una sabiduría de parte de Dios. Y le dice a su hijo, apártate de los malos pasos. Y los hijos desobedientes no les importa, hacen lo que quieren. ¿Y cuáles son las consecuencias, mis amados hermanos y amigos? El pecado, la muerte. Unos se accidentan por allá, otros quedan medio vivos, otros quedan de diferente. ¿Quiénes son los que van a sufrir? La familia, los padres, por la desobediencia. Porque la desobediencia, ¿qué es lo que trae? Estas consecuencias. Dolor, sufrimiento. Y todas estas cosas son las que la Biblia, en el día de hoy, en el día de ayer, siempre Dios ha querido que estas cosas no sucedan, que se paren. Porque en la Biblia está la verdad. La Biblia nos dice a nosotros
todas las cosas que nosotros debemos de hacer. Por eso es que yo, como ministro del Señor, yo le digo a cualquier persona, no te apartes de la Biblia. No es lo que diga tu pastor enfrente, que escuches esto y esto, no. Si no tiene la Biblia y no está utilizando la palabra del Señor, no está utilizando este libro, ten cuidado. Porque ningún hombre aquí es perfecto, solamente Dios es perfecto. Por eso es que tenemos que tener cuidado con maestros falsos, con gente que trae un evangelio diferente, que quieren cambiar conforme al conocimiento de ellos. No, Dios no se va a esa razón. Dios ya tiene que seguir un camino. Y solamente dice que el camino y la vida es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es importante que nosotros entendamos el producto de lo que es el pecado. Decía yo que la desobediencia fue el producto, pero esta desobediencia fue la salida de aquellos dos seres que Dios había creado en el huerto del Edén. Qué tremendo fue para Dios ese momento. Fue duro para Dios. Porque Dios nunca ha querido que el hombre esté en esa condición. Por eso es que nosotros los creyentes no nos importa si tenemos problemas. Esto siempre, hermano, ¿cómo tú estás? En victoria, le dice. En victoria. Aunque tengamos problemas, en victoria. Porque nunca podemos decir, que no, que estoy por ahí. Mira, no. Porque nosotros nunca podemos decir de ninguna manera que nosotros estamos derrotados. Nosotros los creyentes, los que amamos al Señor, el creyente que ama al Señor siempre está en victoria. La palabra victoria. No podemos pronunciar derrotas, no podemos pronunciar que estamos caídos, por ahí tirados. No, no estamos destruidos, no, estamos en victoria. Porque nosotros no consiste en lo que pasa en el mundo, sino que estamos en victoria porque tenemos a Cristo, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando. Estamos en victoria, no estamos en derrota, estamos en victoria. Porque eso es lo que nos dice a nosotros, estamos en victoria porque sabemos que nosotros no nos estamos guiando, sino que tenemos al Espíritu Santo que está guiando, porque yo soy iglesia de Jesucristo. Usted es iglesia de Jesucristo. Y todo aquel que practica la verdad es iglesia de Jesucristo y ama al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso nosotros nos gozamos, porque no podemos en ningún momento pensar que estamos pasando por estas pruebas. Siempre tenemos que tener la victoria en el Señor. Decía yo, mis hermanos, que trajo desobediencia. El pecado original trajo la desobediencia. Y después de la desobediencia, que vino la desobediencia, entonces, hermanos, el hombre fue echado del lugar donde debería de estar. ¿Y por qué? Tuvo que salir de ahí. Porque la Biblia dijo que el hombre fue tentado y cayó en una tentación. La tentación es el producto también del pecado. Aquel que no puede controlar las tentaciones y cae otra vez en el producto del pecado, es porque hay alguien que lo está tentando. Que eso es otro tema. Pero de ese alguien en el cual ya nosotros los creyentes sabemos que es nuestro adversario, que anda buscando tratar de que usted como creyente se aparte del Señor, se aleje del Señor.
Le vienen pruebas, le vienen tentaciones, le vienen todo. Y si usted no está en Cristo, usted puede sufrir y puede caer en el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que huir de las tentaciones, no quedarnos. Si viene la tentación, no huye, yo me voy. No puedo en ningún momento permitir que esto me vaya a detener a mí, porque esto va a ser causa que hasta me pueda quedar y pueda morir. Entonces no, tengo que seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que vino esto? ¿Qué causa tan grave hubo en la tentación? Que vino la muerte. Ahora estamos en otro paso. Ese es el otro paso. Sería como el tercer paso. La muerte. No solo la muerte espiritual, sino que la muerte física. La muerte física. Porque esto es las consecuencias del pecado hacia la humanidad. Desde que pasó todo eso, ahora nosotros que tenemos razón en lo que hemos pasado de muchas civilizaciones, ahora estamos nosotros en los años 2020. Entendemos mejor muchas cosas que han pasado durante los años que nosotros hemos vivido aquí en la tierra. Han venido a través de todo lo que yo les hablaba anteriormente, el producto del pecado, de la desobediencia que vino, y después la tentación. Vino el producto, ¿qué? La muerte, y después de esa muerte el hombre perdió todo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros ahora nos está pasando en nuestros días? Bueno, actualmente estamos sufriendo enfermedades de todo tipo. Las personas que morían por los años 50, 60, no hablaban de estas enfermedades que hay ahora. Porque ahora hay otro tipo de enfermedades. Y el hombre está sufriendo aún más todos estos tipos de enfermedades que han surgido. Como por ejemplo el ébola, la fiebre amarilla, el paludismo. Por ahí salió otra enfermedad que se llama el Zika. Todas estas enfermedades infecciosas matan el cuerpo. Matan el cuerpo. Y estas son enfermedades infecciosas que son producto de lo que estamos viendo en los días de ahora. Pero también hay otro tipo de enfermedades. Y se me olvida también otra enfermedad que vino anteriormente que se llamaba el SIDA, que también fue otra enfermedad que surgió. Todas estas enfermedades han sido, hermanos, dañinas, destructivas para la humanidad. Porque aquí no solamente gente creyente y no creyente han fallecido. Han fallecido muchísima gente. Han pasado dolores, sufrimientos. Pero también están los problemas sociales, que es otro de los problemas que estamos viendo en nuestros días, la inseguridad que hay en el mundo. Tanta inseguridad que hay en el mundo. Gloria al Señor. Decían las noticias hace poco, hace 2 días, que así como estaban comprando comida, porque la gente se tiró a los supermercados, a todo, hermanos, invadió todos esos lugares allí, porque había, hermanos, un descontrol de la gente, ¿verdad? Nervios y todo, turbada la gente, y compra aquí, compra allá, y era que usted miró por las noticias, y usted miró, yo miraba, los supermercados vacíos, se habían llevado de todo.
porque ya pensaban que ya es el último día, que ya no hay tiempo. Y ve cómo el ser humano piensa. No digo que tenemos que tener también el cuidado de que nos debemos de reforzarnos, pero todos entramos en pánico al mismo tiempo. No solamente en Estados Unidos, en todos los países donde ha pasado esta pandemia, la gente se ha tirado a prepararse porque vamos a estar 15 días, 18 días. El gobierno a veces no dice cuánto, pero según aproximadamente son 14 días que se debe de estar en cuarentena. Gloria al Señor. Y pues lo hemos visto, hemos visto estos momentos muy complicados que se está viviendo. Pero también, hermanos, dentro del pecado, dentro de todo esto, esto es un paquete completo. Un paquete que va bien todo. Es un paquete completo. Donde el pecado no solamente son las enfermedades infecciosas que yo estoy hablando. También hay otros tipos de padecimientos del pecado, que es otra lista, como decir humanamente, vamos a decir humanamente. A todos nos pasa, humanamente. Que es también los problemas físicos, emocionales, mentales. Que eso ya tiene que ver con el alma del ser humano. Hay otros problemas que de tipo también de como personas que entran depresivamente en depresiones muy fuertes. Qué tremendo. O sea, mi hermano, que esto es un paquete de muchas cosas. Es que cuando las compañías aseguradoras aseguran a la gente, le dan un paquete y ahí está el paquete, ahí está todo, incluido todo lo que tiene que ver la póliza del seguro. Ahí está incluido todo. Así es el pecado. Te lo tira, te dice, aquí está, mira el paquete, cógelo. Si tú quieres coger eso, ahí está, de todo lo que tú quieras. Gloria al Señor. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Porque nosotros ese paquete no lo cogemos. Yo digo, no, yo no cojo depresión. Que se vaya la depresión. El Señor se la lleve. Porque quien trae la depresión es el engañador, el mentiroso. Porque él es el primero. Porque es el padre de la mentira. Y te dice, ay, que tú estás pasando esto y esto. Y te lo hace saber con no. Tú diles, no, en el nombre de Jesús, yo no recibo depresión porque yo no puedo estar en depresión. Porque yo le sirvo a Cristo, al Dios de la gloria. Al que está conmigo. Así que no. Qué maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros tenemos seguridad en el Señor. Que no estamos, mis hermanos, así, sin armas. Tenemos las armas. Tenemos las armas de Cristo, las armas, el poder de Dios, que nos ayuda a entender todas estas cosas. Yo quisiera leer también una escritura donde este mismo tema nos lleva al Nuevo Testamento, a Romanos 6:23, donde podemos encontrar a través de esta carta a los romanos una parte bien importante que habla de la siguiente manera. Dice lo siguiente:
porque la paga del pecado es muerte. Mire que más claro está aquí. La Biblia no miente. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cómo entendemos muerte? Todo lo que muere, muere, desaparece, se extingue, ya no está más, porque ya se ha ido. Y eso es lo que trae el pecado. Las consecuencias del pecado son trágicas, son complicadas y difíciles. Y por eso que nosotros los pastores en la iglesia hablamos del pecado. Yo no sé que ahora sí pastores hablan del pecado, porque hay iglesias que solo hablan de otras cosas. Pero la iglesia, el pastor que no hable del pecado, debe de ir entonces a buscar confirmación si que Dios le llamó para pastor. Porque lo primero que usted debe predicar es del pecado, porque el pecado es esto, lo que está viviendo el mundo. Y si nosotros no predicamos de esto, entonces estamos incompletos. Porque esto es lo que llamamos nosotros la doctrina del pecado. Y se lo vengo hablando originalmente de la Biblia, donde empieza, donde se origina. O sea que esto no es que yo lo estoy inventando, sino que es lo que el hombre, a consecuencias del pecado, es lo que ha podido tener en los días de hoy. Gloria al Señor. Espero que me puedan entender, o que yo me pueda dejar entender a ustedes, a todos los amigos que me escuchan. Ponga atención, porque es importante. En los días de hoy la iglesia tiene que estar predicando más del pecado de cualquier cosa, diciéndole a la gente qué es el pecado y que se aparten del pecado, y también a la iglesia que se aparte del pecado, y no estar predicando cosas a veces, intereses humanos y de esta tierra, sino nosotros predicamos los intereses de Dios. Eso es lo que yo tengo que predicar. Yo tengo que estar predicando los intereses de los seres humanos. A mí no me importan los intereses de los seres. A mí me interesan los intereses de Dios, para entonces poder alcanzar más almas para Cristo. Que muchas almas acepten al Señor, que muchas almas se den cuenta por qué están así. Por la condición en la cual están viviendo. Y todo aquel que se aparta y viene al Señor, dice que Dios le perdona. Que Dios no es ese Dios que lo va a condenar y que le va a hacer todas esas cosas, porque Dios no está aquí para condenar a nadie, sino para salvar al mundo, para darle al mundo libertad, para que el mundo conozca que hay esperanza en el Señor todavía. Gloria al Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces decía yo que la paga, o sea, pagar un sueldo, pagar una contribución, paga. Esta paga es el pecado. Eso es lo que hay. La paga del pecado es muerte. Está bien claro. La Biblia es clara. Pero aquí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, qué bendición. Mire qué esperanza. Mire, dice, dávida es regalo. Es un regalo. Una dávida es un regalo. El regalo de Dios es vida, en pocas palabras. Eso quiere decir. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿O en un hermano? ¿O aquel? No, en Cristo. Ni aún en los profetas, ni aún en los apóstoles, ni aún en nadie. En Cristo. Solo Cristo es el único que nos da vida eterna. No hay nadie. No hay ningún hombre sobre la tierra de ninguna denominación, religión, lo que sea. Ningún hombre, ningún hombre. El único soberano sobre esta tierra se llama Cristo. De ahí no hay nadie. Porque ya sería otro evangelio, sería anatema decir que hay alguien. No hay nadie.
Porque todos los hombres venimos de la misma paga del pecado. Solo Cristo es el único que no pecó. Más bien llevó nuestros pecados para que usted y yo pudiésemos tener lo que dice aquí, vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Por eso es que yo día a día me siento contento y alegre. Porque Dios contribuye a mi vida, contribuye a mi espíritu, a que yo pueda dar un mensaje así. Que yo le pueda decir a la gente a través de estos medios que Cristo es la esperanza para ti, que Cristo es el único, porque en Él hay vida. Gloria al Señor. Hay vida. ¿Y cómo es esa vida? ¿Cómo será la vida en Cristo? ¿Será de 2 meses? ¿Será de 3 meses? ¿Será de 1 año? No, la Biblia me dice eterna. Ah, sí, eterna. Ay, qué lindo es el Señor. Yo entiendo por eterno que nunca se termina. Eso es lo que entiendo yo. Por eterno. Porque Él es eterno. Él es el principio. Y Él es el fin. Sea Dios. Es Dios. Poder entender a Dios todavía sería imposible. Eterna, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Cristo Jesús. Por eso es que cuando yo saludo a los hermanos, yo saludo a este, yo saludo a esto, cuando yo saludo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Porque yo debo decir en quién estoy dando el mensaje de bendición. No puedo decir en mí. Tengo que decir, hermano, Dios te bendiga. No bendiciones. Yo no sé de quién. Una vez se pregunta. No, Dios tiene que ser el saludo de nosotros. Dios. Por eso tenemos que decir, Dios te bendiga. Porque el que bendice es Dios. No nadie. Nadie. Tenga cuidado usted. Si viene uno a decirle eso, Dios, bendiciones. Dígale, ¿de quién? ¿Bendiciones de quién? Yo no sé. Menciona el nombre tan siquiera de Cristo, si que no quiere mencionar el nombre de Dios. Pero es Dios. Hasta el enemigo, hasta ese nombre nos ha querido quitar. Que no lo mencioné. Pero a mí no me lo van a quitar. Y a la iglesia sí le enseño que tampoco a ellos no se lo van a quitar. Porque es Dios te bendiga. Y aquí dice, vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que la vida eterna, la bendición que vamos a tener es en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que decir siempre, Dios te bendiga, hermanos. Porque la esperanza de nuestra vida está en Jesús, el consumador de todo. Aleluya. Me estoy emocionando un poco, pero aparte de eso, estoy alegre y feliz. Decía yo, mis hermanos, que ¿qué es lo que concibe el pecado? El pecado es destructor. Por eso que el mensaje que yo empecé a dar como tema, el poder destructor del pecado. Entonces, el pecado, lo que conlleva el pecado es destruir. Por eso es que el pecado es origen del enemigo, origen de Satanás, perdón. Porque el único, hermanos, que ha sido justificado por Dios para ir al lugar que es preparado para él, que es el lago de fuego, el infierno, es hacia este ser. Porque este ser es el ser por el cual ha venido la destrucción al ser humano. Es el padre de la mentira, el padre del engaño, el padre de todo lo que es malo, porque malo es ese ser. Así como es malo él, así
Es todo. Todo lo que él hace es maldad, destrucción. Gloria al Señor. Entonces, el pecado trae como consecuencias destrucción. Dice que las tres cosas que Satanás, Jesús hablándolo, las tres cosas que el enemigo ha querido hacer sobre los seres humanos es matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Esa es la misión del enemigo. No tiene otra. Y esa es la misión perfecta. Y nosotros los creyentes lo sabemos. Porque la Biblia, el que lee la Biblia y el que conoce la palabra del Señor sabe que eso es. Esa es la misión de matar, robar y destruir. Mata, roba y destruye. Gloria al Señor. Entonces, eso es las consecuencias del pecado. Gloria al Señor. Las consecuencias del pecado. Pero qué importante es afirmarnos nosotros cuando nosotros leemos la Biblia de que nosotros tenemos que hacer el bien. ¿Cuántos de los creyentes saben que tienen que hacer el bien, hermano? Si usted, la Biblia le dice que haga el bien, haga el bien. Aunque le vaya a traer consecuencias. Aunque vaya a pasar, no, usted haga el bien. Porque por el bien es que usted y yo y todos nosotros nos vamos a salvar. Porque es el carácter del creyente, el hacer el bien. Dios quiere hacer el bien. Y Cristo dijo, mas yo he venido a destruir las obras del diablo. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido a destruir las obras del diablo. Y eso vino Jesús, a destruir esas obras. Por eso esas obras del diablo, en los creyentes que están firmes, no los puede controlar. En los creyentes que creen en Cristo, no los puede controlar. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos dice cuando nosotros no estamos haciendo el bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando nosotros no estamos haciendo el bien, el Señor nos habla a través de su palabra. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos ver, como en Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Mire qué interesante es esto. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Y el favor que la plata y el oro. O sea que si alguien le quiere venir a comprarlo a usted con dinero, a sobornarlo con dinero, con plata, no, a mí no me venga a sobornar con plata, con dinero. No. Porque yo tengo un carácter. Usted dice, no, yo no soy ese tipo de persona que andan haciendo ese tipo de negocios. Porque a mí con esos negocios no va. Yo no me envuelvo en esos negocios. Porque yo soy un hombre de carácter. Yo soy un hombre que creo en Dios. Yo soy una mujer que creo en Dios. Yo soy un joven que creo en Dios. Y yo no voy a permitir que esas cosas me vengan a hacer a mí daño a mi vida espiritual. Entonces, ¿qué sabiduría de este hombre, de Salomón? Diciendo, ¿verdad?, que es más importante el buen nombre. Gloria al Señor. Mire, donde usted se para, donde usted anda, la gente habla del carácter suyo, de lo que usted es. Donde usted va, anda, son pocas las personas, y quizás nadie, que comentan cosas malas de usted. Pero cuando usted está dando mal testimonio en un lugar y no está haciendo el bien, lo van a criticar.
Gloria al Señor. Pero eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia del pecado. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos analizar con todas estas cosas? Analizar en el poder destructor de lo que hemos hablado, de esta doctrina del pecado. Nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de analizar que no nos conviene. No nos conviene meternos en estas cosas. Tenemos que apartarnos de todo esto. Eso estoy hablando al pueblo de Dios, a todas las iglesias que me están escuchando, porque donde hay un hermano es iglesia. La iglesia no es el templo, el edificio, que a veces nosotros miramos, no, el templo está aquí adentro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Y Dios mora con nosotros, y en nosotros, dentro de nosotros. Así que cuando usted habla y usted dice, la sabiduría de Dios va a venir y la gente le va a ver que usted, mira, déjame ver, esta persona es diferente. Cómo habla, cómo dice, cómo se expresa. Esta persona algo tiene diferente. Y después esa persona investiga y dice, ah, no, es un creyente. Sí, claro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ahí encontramos que nosotros no estamos acondicionados a que el pecado sea para mí una afrenta hacia Dios, sino una bendición que yo me pueda apartar de las cosas que realmente no me convienen. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Tenemos muchos ejemplos pero el tiempo avanza y yo quería pues hablar acerca de que analicemos en unos 10 minutitos el tipo o el pecado que hay. El pecado tiene muchas cosas y lo más importante que tiene el pecado es que el pecado tiene poder, controla a las personas. Usted le da oportunidad que el pecado entre. Si usted le da un poquitito el pecado, mire esos canales de televisión, cómo hablan. Yo digo estas cosas, ¿verdad? Porque es cierto, tan públicamente. Eso no es una cosa que no se ve. Los programas que más, dice, tienen rating, o sea, sus programas, son los programas de chisme. Oh, esos programas, todo el mundo quiere verlo, qué le pasó a Fulano de Tal, porque todo el mundo quiere investigar la vida de Fulano de Tal. Allá viene aquel, por favor, no te metas en mi vida privada, que yo no, que mi familia no se meta con mi vida privada. Pero dice, no, es que él es de la farándula, nosotros tenemos que saber qué le pasa a él, y si él está, pero ellos no van con ese objetivo, van nada más a sacar todas las cosas que tienen que sacar. Porque a lo último a esa persona esos comentarios no le va a ayudar a esa familia. Porque son destructivos. No van a ser de bendición. Pero los programas de la televisión esos programas son los más vistos. Porque la gente, pues, le dejó entrar un poquito. Y con ese poquito se mete. Y ya entonces la persona empieza a ubicarse dentro de otra manera de pensar. Y no es así. Nosotros debemos de tener carácter de decir, no, esto no me conviene ni verlo, ni practicarlo, ni oírlo. Yo me aparto, yo me alejo, yo me voy. No me conviene. El pecado, como decía, las consecuencias o lo que viene a destruir o lo que hace todo el pecado como base de destrucción, porque es destructivo, deja a muchos inválidos, otros cojos, sin ojos, como sea. Es, hermanos, el pecado que controla nuestras vidas.
cuando esos pecados controlan nuestras vidas, esos en nuestros cuerpos, eso es muy peligroso. Son medios con los cuales son destructivos a nuestras vidas. Nos destruyen físicamente, nos destruyen psicológicamente, nos destruyen emocionalmente. O sea, de todas las formas que nosotros le podemos llamar a ese destructor que es el pecado, de todas las formas nos destruye. Gloria al Señor. Porque a eso ha venido, a destruir, a hacer daño a la humanidad. A que la humanidad no entienda en realidad lo que es esto. Y muchos de la humanidad están cegados, no miran. No miran. Pecado de inmoralidad es una de las grandes cosas que hace el pecado de la inmoralidad, es destruir familias enteras, niños separados, niños que tienen otro padre, niños que tienen otra mamá, niños que quedan desamparados por estas consecuencias. O sea, es destructivo. Es el pecado de inmoralidad. Porque cuando Dios le permite a usted darle una esposa, quédese con ella. Porque esa es la mujer que Dios le dio. Quédese con ella, no tiene que andar buscando por otro lado. Tiene allí. Pero el pecado viene y lo deja entrar. Y entonces, entra la inmoralidad. Gloria al Señor. Permítame que voy a tomar un poquito de agua. Gloria al Señor. Otro pecado que destruye mucho a los seres humanos también es el pecado de la fornicación. Porque eso lo dice la Biblia. No, pastor, no hable de eso. Es que eso es pecado. De eso tengo que hablar. Porque eso es lo que está pasando en el mundo. Dentro y fuera de la iglesia todo eso está pasando. Hay que hablar. Hay que desmascarar eso. No podemos nosotros continuar diciendo, no, que no, eso déjamelo, yo lo arreglo. No. La Biblia dice, aquí está claro, que ese es un pecado que mata, que destruye, que acaba con el ser humano. No importa que eres creyente o no creyente, te acaba, te destruye. Por eso es importante que nosotros lo hablemos, este pecado. Porque este pecado destruye y mata. Gloria al Señor. La inmoralidad son otro montón de pecados. Pero no puedo hablar de todos los pecados que son inmorales, pero cuando hablamos ya de inmoralidad hablamos de muchos pecados que son inmorales. ¿Por qué, mis hermanos, son inmorales? Porque están en contra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? La gente a veces dice, no, yo practico eso, ya, no me importa. Todo el que practica el pecado dice que no es de Dios. ¿No es cierto? Todo el que practica el pecado dice que no es de Dios. Porque Dios nunca peca. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Que Él es santo, Él es sublime. Gloria al Señor. Por eso le doy gloria al Señor. Le alabo al Señor. Porque Él es el único, Él es el único. Y por eso yo me debo de ir a Él. Yo no tengo que andar con nadie, con Él tengo que andar. Porque Él es el único a quien yo debo de seguir. Al Señor Jesucristo. Entonces, en nuestros días, mis hermanos, para terminar este mensaje, ¿cuáles son las causas de todo lo que yo he hablado? Dolor, sufrimiento, amargura. Pero con las cosas que estamos pasando en el día de hoy,
¿quiénes son los que nos tendrían, que darnos ejemplo a nosotros? En nuestros días, de que nos apartemos de eso, la iglesia. La iglesia debe de ser usted, hermano, en el trabajo, usted, hermano, en su casa, usted, hermano, donde sea, donde usted dé un buen testimonio de que usted es un ejemplo para otros, para que otros vean en usted y digan, me gustaría seguir a este joven o a este varón o a esta mujer que tiene ejemplo de algo que pocos se encuentran en nuestros días. Son pocos los que se encuentran en nuestros días haciendo el bien de esa manera. A consecuencia, voy a terminar, a consecuencia de lo generalizado por el coronavirus, yo escucho todos aquí en Nueva York, en Connecticut, en todos los estados. Nunca esta gente menciona a Dios. Nunca dicen, mire, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los gobernadores de este mundo. Dicen, no, porque no podemos mencionar a Dios. ¿Y por qué no podemos mencionar a Dios en este momento de crisis? Que no hay ninguna vacuna ni nadie puede arreglar el problema. ¿Por qué no mencionar a Dios? Si Él dice aquí que Él es el que vino a destruir las obras del diablo. ¿Y por qué nosotros no vamos a darle? Porque no tienen, hermanos, confiabilidad para con Dios. Ahora, la iglesia, nosotros tenemos que dar ejemplo a ellos. ¿Y cómo dar ejemplo? De que en este momento nos unamos en oración. Que nos unamos en oración. No solamente aquí, sino en todos los lugares donde me están escuchando la iglesia, porque eso se está yendo por todo el mundo. Ahorita está por aquí en Estados Unidos y va a seguir esa ola, ya saben a dónde va a ir a caer. Permita al Señor que no llegue a los países más pobres, que no tienen ni para comprar una máscara, que no tienen nada, no tienen recursos. Permita al Señor. Pero esto, como es una pandemia, no se sabe hasta dónde va a llegar. ¿Y qué consecuencias va a haber? Porque las consecuencias económicas en todo el mundo son, hermanos, de rojos, números rojos en la bolsa de valores. Rojo, 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 rojo. Tremendo. Crisis económica, recesión económica. ¿Y cuántas cosas se están hablando? Que no se van a quedar sin trabajo miles de personas. ¿Cuánto están hablando? De muchas cosas. Pero nosotros hemos puesto los ojos en Jesús. Señor Jesús. Y por eso tenemos que decirle al mundo a través de estos medios que nosotros no nos vamos a turbar. Nosotros vamos a poner los ojos en el Señor Jesús. Y sabe que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Orar. Porque cuando vienen las crisis, lo que tiene que levantarse en la iglesia es a orar al Señor. Lamentablemente no podemos ir a orar, pero usted puede orar en su casa. Se puede quedar a orar en su casa. Órele al Señor en su casa. Pida al Señor a su casa. Gloria al Señor. Porque sabe, no es que yo lo estoy diciendo. Los expertos en ciencia, en la ciencia de la medicina y todo, los expertos dicen, no tenemos vacuna. No tenemos. No conocemos ese virus todavía. Ese virus todavía es inmune, no se puede todavía. Es inmune, no se puede todavía. No podemos todavía saber cómo va a reaccionar una vacuna en los seres humanos. Imagínense usted que están con un solo virus. ¿Y cuántos virus van a salir después? O sea, preparémonos. Porque no sabemos el día de mañana. El mundo ha tambaleado, en un mes. Las economías mundiales han venido a pique. En todos los sentidos. Y cuando viene la economía a pique, no hay trabajos, que es lo que más la gente
necesita buscar un trabajo y ya vienen los problemas económicos en la familia, en todo. Por eso es que nosotros tenemos que ahora mismo pedir de rodillas al Señor. Si los gobiernos no hablan de eso, los presidentes y todo, hablan de que sí, tenemos millones para arreglar este problema, pero no es así. Eso puede arreglar con de dólares y todo, o cualquier moneda que sea. Eso se arregla con el poder de Dios, orando, pidiéndole al Señor que Dios tenga misericordia de este mundo y que este mundo no siga por el camino que ha estado siguiendo, sino que se aparte del pecado, para que entonces entienda que Dios va a traer a usted, que me está escuchando, una palabra de esperanza a su vida. Así es que este es el mensaje. Tampoco no nos pongamos tristes, no nos pongamos, no nos descontrolemos, sino que seamos sobrios, estemos seguros en quien hemos confiado y no nos apartemos del Señor, de la mirada de Él. Tenemos que poner los ojos en Jesús en estos días que estamos pasando, en todo esto que estamos viendo a nivel mundial. Pero que no nos entre en ningún momento ninguna razón por la cual nosotros nos descontrolemos. Que no entremos en pánico, que no entremos en esto, sino que nosotros tengamos esperanza en la palabra del Señor. En esta palabra. Aquí está la palabra del Señor. Que se llama como la Biblia. Es la esperanza. Es la palabra que nos va a nosotros a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Gracias en esta hora por este mensaje. Le damos gracias al Señor. Si alguno de los hermanos necesita oración, una necesidad, por favor, todavía estoy en el aire, puedo hacer una oración. Mande su mensaje al número de teléfono que usted está en conexión, por favor, y vamos a estar orando. Y a los hermanos allá que me escuchen, por favor, en este momento, incline su cabeza y vamos a hacer una oración por el mundo. Vamos a hacer una oración por todo lo que está pasando en toda la tierra, en este globo, todo lo que está pasando. Y que Dios, porque por todo lado de este mundo hay una iglesia, hay creyentes, hay hombres y mujeres que aman a Dios. Así que hay que orar en todo el mundo. Inclinemos nuestros ojos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la iglesia que tú, Señor, me has permitido pastorear con muchas luchas y pruebas, pero sabemos que vamos adelante. Dios mío, te pido, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú les des, Señor, conocimiento a los líderes, Señor, a los presidentes, a los hombres que están en eminencia, Señor, en las posiciones, Señor, de gobiernos. Padre Santo, y que estos hombres, Señor, Padre, Dios mío, tú les des un mensaje, Señor, porque nos estás dando un mensaje en estos días que estamos viendo esta pandemia, Señor, de que tengamos puesto la seguridad en ti, en ti, Señor. Mira, Señor, todos los países del mundo, son muchos y no los puedo mencionar, pero sí puedo mencionar en general todos los países del mundo que están sufriendo, que están pasando por esta crisis, Señor. Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica, Señor, Suramérica, Padre. Dios mío, allá, Señor, Padre Santo, por el Medio Oriente también, Señor. Y en todas, Señor, las regiones del mundo, Señor, Dios mío, están pasando por este momento. Yo te pido, Señor, que tu Padre, Dios mío, nos des a través tuya el poder
de orar para que esta pandemia pare, Señor. Porque solo puede parar, Señor. La medicina está en la oración. Orando, Señor, a ti es que tú paras cualquier cosa. Y por eso la iglesia debe de orar para que esta cosa se pare. Y así demostrar a todo este mundo que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios no se le ha escapado ninguna de las cosas y que Él sabe por qué a veces permite las cosas que pasen. Porque las cosas que pasan porque Dios trae o va a traer bendición sobre aquellos que creen y van a buscarle. Y mientras nosotros oramos al Señor por el mundo, Señor, por todas esas almas, en esos hospitales donde hay tantos enfermos, Señor, que están a punto, Señor, de morir, que tengas misericordia de ellos, Padre, porque según entiendo, Señor, que ni los familiares lo pueden ver y los llevan, Señor, y los llevan a un lugar, Señor, no sé a dónde, Padre Santo, donde, Señor, son enterrados y no hay, Señor, ninguna manera de que vayan familiares, Señor, al entierro o cualquier cosa, Señor, sino que en pocas palabras son como desaparecidos de la faz de la tierra. Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia y gracias. Gracias por este mensaje, gracias por la palabra. Reciba bendiciones de parte del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo sí que una oración que oremos por el hijo de nuestra hermana Rosita. Vamos a orar por este joven, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por este joven que tengas misericordia de él, donde él se encuentre, Señor. Padre Santo, mira, Dios mío, Dios eterno, por su madre que te sirve, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de él, Dios mío, y que lo puedas, Dios mío, rescatarlo, Señor, de donde él se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este joven, en el nombre de Jesús. Bendice toda esta familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este espacio. Este es el ministerio de la Iglesia Evangélica Internacional Jehová mi Pastor. Nos encontramos, la dirección es el 136 de la William Street en Port Chester, Nueva York. Si usted nos quiere comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook, le agradeceríamos mucho. Y gracias por haberme escuchado en este pequeño y simple mensaje, en el cual quiero pues que el Señor le bendiga grandemente a usted y toda su familia. Pase un feliz domingo y que la gracia y la paz del Señor sea con usted. Amén. Amén. Dios le bendiga.